nos dedicaremos básicamente a la víscera cardíaca, o sea, los problemas que se presentan a nivel del miocardio y el pericardio, ¿no? En las clases anteriores ustedes han visto básicamente la hipertensión, la isquemia, todo lo relacionado con los vasos sanguíneos. Acá ya nos dedicamos más a la víscera cardíaca per se, o sea, el mismo órgano cardíaco, que ustedes deben recordar que está constituido por 3 capas: la interna llamada pericardio, la media, musculatura cardíaca, ¿no? Y la capa periférica llamada pericardio o serosa. Hay que bajarle el volumen. Probando. ¿No se puede bajar el volumen? Bien. Entonces lo vamos a dividir en 3 secciones. La sección de miocardiopatías, todo lo que se relaciona con la patología a nivel de del músculo cardíaco. Hay que bajarle un poquito para que... Probando, ahí está, será. Probando, ahí un poquito más bajo, creo. Ahí, probando. Ajá. Bien, entonces la capa media o miocardio y la capa superficial, la capa externa, pericardio, pericarditis, ¿no? Y al final hablaremos en general lo que corresponde a las neoplasias cardiovasculares, los tumores cardíacos, ¿no? Las miocardiopatías se clasifican, o sea, los problemas del miocardio se clasifican de acuerdo a su origen primario y secundario. O sea, el problema puede originarse en el mismo músculo cardíaco primario, pero si se origina por causa de un problema periférico, eso es secundario. O sea, de acuerdo a su origen hay 2 problemas generales. Pero al final de cuentas es lo mismo, la morfología, ¿no? El aspecto morfológico anatómico y la fisiología es igual si es de afuera o es de adentro el origen, porque al final termina en un daño del miocardio, en una miocardiopatía. Tenemos como causas generales... acá hay un error, está bien, ¿no? Así está bien. Como causas generales, hablando en general de las miocardiopatías, ¿no? El corazón puede ser afectado primero por causas idiopáticas. Muchas causas desconocidas nos dan lugar a un problema cardiovascular con una afectación del músculo cardíaco, una miocardiopatía de causa idiopática, poco frecuente, ¿no? La mayoría de causas son identificables, agentes identificables como toxinas, una serie de sustancias tóxicas que después veremos que afectan la pared cardíaca, infecciones cardíacas, ¿no? Microbios que afectan a la pared cardíaca y producen problemas de la malfunción, ¿no? Trastornos metabólicos de la tiroides, ¿no? Del cáncer, todas esas cosas. Enfermedades neuromusculares, el corazón es un órgano neuromuscular, porque transmite y conduce el impulso del latido cardíaco, es neuromuscular. Entonces, enfermedades neuromusculares van a afectar y pueden afectar a nivel cardiovascular, ¿no? Enfermedades de almacenamiento y otros depósitos, que cualquier cosa que se almacene ahí en el músculo cardíaco va a afectar su capacidad de bomba y produce una miocardiopatía. Desórdenes infiltrativos, neoplasias, cánceres también afectan, ¿no? Los cánceres que llegan del organismo hacia allá, las leucemias, ¿no? Produce un problema de la función cardiovascular y miocardiopatía, ¿no? Y también desórdenes inmunológicos, la reacción antígeno-anticuerpo que puede desencadenarse en una persona con repercusión a nivel del miocardio. Entonces son, en forma general, causas de agentes identificables. Dentro de las causas infecciosas están todos los gérmenes microbiológicos. Hay desde virus, clamidia, o sea, intermedio a riquecias, bacterias, hongos y parásitos. Todos pueden afectar. Claro, no todos los hongos que existen, no todos los microbios, cada uno. Hay virus específicos para el corazón, clamidias, o sea, los gérmenes específicos que atacan el corazón, pero de todo tipo pueden afectar al corazón, todo tipo de estos gérmenes infecciosos. Toxinas, estas son las más importantes, las conocidas, ¿no? Que afectan a la función cardíaca. El alcohol, definitivamente el alcohol es tóxico para el corazón, el alcoholismo crónico
poco a poco va a dar lugar a un problema cardiovascular del miocardio. Cobalto, ¿no? La bomba de cobalto, el tratamiento de cobalto que se hace en radioterapia, el mismo cobalto, las catecolaminas, ¿no? La adrenalina, la noradrenalina afectan a la musculatura cardíaca, son tóxicos. Monóxido de carbono, definitivamente, ¿no? Una intoxicación por monóxido de carbono, ¿no? Hornos que están cerrados, consiguen oxigenación, produce monóxido de carbono. Litio, ¿no? Tranquilizante, también tóxico. Hidrocarburos, ¿no? La gasolina misma que quema, el efecto de estos productos de hidrocarburos pueden afectar también al miocardio, ¿no? Arsénico, un veneno. Y principalmente es importante abajo, la ciclofosfamida, la doxorubicina y la doxorubicina, tratamiento de las neoplasias. Es frecuente asociar los medicamentos antineoplásicos a la toxicidad cardíaca, por eso uno dice, ¿cuánto le vamos a dar para tratar esta neoplasia? Se limita porque puede producir daño miocárdico, ¿no? Entonces la ciclofosfamida es una de las más conocidas, y estas dos últimas, ¿no? Doxorubicina y daunorubicina, que se emplean para el tratamiento de leucemia y de muchas otras neoplasias, ¿no? Entonces son sustancias muy conocidas, este grupo de sustancias que afectan, que se ha establecido muy bien su daño, su relación con el daño cardiovascular a nivel del miocardio, ¿no? Metabólicos, la tiroides, ¿no? El hipertiroidismo y el hipotiroidismo, esos problemas van a afectar también a la función y van a producir con el tiempo una lesión miocárdica. También lo que corresponde con la paratiroides, porque si hablamos de tiroidismo, la paratiroides tiene que ver con el calcio, no el potasio, que lo con el sodio, ¿no? El potasio, la hipercalemia, la hipocalemia. Ustedes saben que el potasio es importantísimo en la contractura muscular, en el potencial de membrana de la célula. Entonces, cualquier problema de metabólico con el potasio puede producir un problema. Déficit nutritivo, la vitamina B, es importante recordar, ¿no? El déficit de vitamina B, beriberi, ¿no? Y otras vitaminosis y proteínas pueden producir también problemas miocárdicos. La hemocromatosis es el incremento, el aumento exagerado de hierro, de disposición de hierro en el organismo, un exceso de dieta de hierro, transfusiones repetidas, nos va a producir entonces también un depósito en el miocardio y una miocardiopatía. Y como dijimos que el corazón es un órgano neuromuscular, entonces también enfermedades neuromusculares, ¿no? Pueden afectar. Tenemos acá la tachyartritis hereditaria, que es una enfermedad del tipo autosómica recesiva, un poco rara, pero que al final es un ataque central del cerebro que repercute finalmente a nivel cardiovascular, ¿no? Produciendo agrandamiento de corazón y fibrosis, ¿no? Es la ataxia de Friedreich, un problema neuromuscular conocido que produce finalmente repercute en el corazón, ¿no? Distrofia muscular, también una debilidad progresiva, ¿no? Muscular de todos los músculos esqueléticos, y también ahí es atacado el corazón debido a esta distrofia, ¿no? Y también atrofias congénitas, o sea, todos estos problemas ya neuromusculares también pueden afectar a la víscera cardíaca. También problemas de almacenamiento, porque el corazón debe ser un músculo, solo músculo y nada más que músculo. Cualquier cosa que ocupe ese sitio, esa musculatura, va a producir un daño, un defecto, un daño, y al final repercute un problema de función, corazón que funciona mal. Depósito de mucopolisacáridos, ¿no? El síndrome de Hunter-Harler, ¿no? Es una mucopolisacaridosis que se deposita a nivel cardiovascular. Glucogenosis, depósito de glucógeno, hay muchas glucogenosis conocidas, hereditario, que se nace así. Enfermedad de Fabry, que es la lipidosis, o sea, lípidos, mucopolisacáridos, glucógeno, lípidos, o sea, todas estas cosas que se depositan. Y también la sustancia amiloide. La sustancia amiloide es una sustancia que se presenta muy frecuentemente por la edad de muchas personas, y en muchas personas se presenta en forma más temprana como respuesta a problemas inflamatorios inmunológicos crónicos, ¿no? Entonces, frecuentemente a relacionar la presencia de una sustancia amiloide que se deposita, y si deposita en el corazón, va a producir un daño de la fibra cardiovascular, una miocardiopatía. Infiltrativa, la leucemia, ¿no? O sea, una gran cantidad de leucocitos, una gran invasión de leucocitos, un exceso de células invaden y producen una mala función y un daño básicamente de irrigación a nivel cardiovascular, ¿no? La carcinomatosis también es una infiltración de la musculatura cardíaca, ¿no? Por diferentes tipos de cánceres en múltiples metastásicos. Sarcoidosis, ¿qué es la sarcoidosis? Sarcoidosis es una reacción inflamatoria de tipo granulomatosa. O sea, es una inflamación inflamatoria que forma granulitos, granulomas por todos sitios, que se parece a la tuberculosis, pero que a diferencia de la tuberculosis no tiene necrosis gaseosa, no tiene necrosis central.
¿no? Entonces la sarcoidosis no tiene causa conocida, pero sí es una reacción inflamatoria del tipo, digamos, granulomatosa, con formación de un montón de granulitos por todo sitio, y eso también afecta al corazón. Y también la radiación, definitivamente la radiación, todo paciente que está con problema en mama, que tiene que irradiarlo, ahí siempre va a estar en riesgo el corazón, porque esa radioterapia que se le da puede estar también afectando la fibra cardiovascular, ¿no? Inmunológicas, ¿no? La reacción antígeno-anticuerpo, todas estas enfermedades producen al final una miocarditis, lupus eritematoso, todas esas enfermedades reumáticas, ¿no? Del colágeno terminan también produciendo una inflamación, una presencia de anticuerpos contra el músculo cardíaco, ¿no? Anticuerpos solo contra el músculo cardíaco, entonces produce el daño de la miocarditis y también el rechazo por trasplante. Entonces, estas son las causas generales que van a afectar la musculatura cardíaca. El diagnóstico de todo esto se ayuda en base a la biopsia endomiocárdica. No consiste en se introduce la sonda y ahí tenemos la pinza que está cogiendo un pedacito. La idea es estudiar en ese pedacito cuál es el daño, qué es lo que está pasando, dónde está el agente tan infeccioso, qué cosa podemos sospechar por la imagen morfológica de ese pedacito de corazón. No es una forma de ayudar en el diagnóstico, establecer muchas veces los diagnósticos de la causa etiológica del problema de la miocardiopatía, ¿no? Ahora, las cardiomiopatías, ya dijimos, la causa es de forma general, pero se manifiestan al final por un problema morfológico o funcional del corazón, y así se puede clasificar las miocardiopatías. Ya de otro punto de vista la podemos clasificar de acuerdo a cómo este corazón se manifiesta morfológicamente o fisiológicamente, ¿no? Para eso tenemos que tener en cuenta la anatomía, tener en cuenta cómo se afecta el grosor de las paredes cardíacas, el tamaño de las cámaras, o sea, cámaras se dilatan, se contraen, la pared se engruesa, se adelgaza, se atrofia, ¿qué pasará con esta miocardiopatía? ¿No? Y también la fisiología, ¿no? O sea, no funciona bien, no late bien la bomba, o también no tiene el ritmo regular, porque no hay una función eléctrica adecuada de conducción. Entonces eso puede estar afectado, y así es que en base a estos parámetros podemos clasificar diferentes formas de manifestación de las miocardiopatías. Se manifiesta de tres maneras, hay tres formas anatómicas. La cardiomiopatía con dilatación o dilatada, es el 90%, casi toda la mayoría de la práctica privada y la práctica clínica, ¿no? La mayoría de cardiopatías del miocardiopatías son secundarias y se deben a se manifiestan como una miocardiopatía dilatada, el corazón se dilata, ¿no? Eso lo veremos después. La segunda forma es la miocardiopatía hipertrófica. Aquí tenemos un incremento en la masa, en la musculatura, en la masa muscular cardiovascular, pero patológica, que va a producir problemas. Esa es la miocardiopatía hipertrófica. Y la otra, también frecuente secundaria, es la restrictiva, donde ahí también veremos una modificación de la pared muscular del corazón que le restringen sus funciones, ¿no? Restrictiva. Entonces, tres cosas diferentes, ¿no? Determinan todas estas patologías que hemos hablado, terminan en todo esto que está acá, en tres formas anatómicas diferentes de presentación. Tenemos ahí la comparación de las tres miocardiopatías con un corazón normal. En forma general, a grosso modo, la manifestación morfológica de la primera, que es la más frecuente, la dilatada, vemos acá a comparación con el corazón normal un incremento general del tamaño del corazón con un incremento de las cavidades. Aurículas y ventrículos aumentan y con tendencia en el tiempo a adelgazarse un poco los ventrículos. Hay un poco de adelgazamiento, pero básicamente lo característico es un crecimiento del corazón, se afloja el corazón y crece la aurícula, crece el ventrículo, causado por una miocardiopatía. Ya veremos cuáles son las enfermedades específicamente que llevan a este tipo de corazón, ¿no? La hipertrófica, al contrario, esta patología es muy diferente que la de acá. Vemos acá una hipertrofia, exageración del grosor del ventrículo. Esa es la miocardiopatia hipertrófica, ¿no? Es un ventrículo exageradamente aumentado, el cual hace que sea muy escasa la cavidad ventricular. Típico, indiferente que esto, ¿no? Pero esta estrechez da lugar a un incremento de la aurícula. La presión no puede aumentar, entonces la presión de forma retrógrada poco a poco va dilatando las aurículas izquierdas sobre todo y la derecha, ¿no? Y contrastan, son diferentes una de otra. Esta es la hipertrófica, veremos sus características específicas, ¿no?
Y la restrictiva, vemos acá, en general en la restrictiva sí encontramos doble dilatación auricular, ¿no? En general. Pero acá la causa principal, el ventrículo está más o menos en tamaño normal, pero la causa principal acá radica en este problema, un problema a nivel de la musculatura, que como su nombre dice está restringida, no puede estirarse, no puede dilatarse. No, la contracción más o menos, pero la dilatación es pésima, o sea, está muy plástica, ¿no? Ha perdido la elasticidad, la contractibilidad, ¿no? Son tres tipos diferentes que terminan, que con esa patología que dijimos, pueden terminar en una de estas cosas, una de estos tres tipos de tipos morfológicos, ¿no? Entonces vamos a ver primero la miocardiopatía dilatada, ¿no? Acá el problema principal, este corazón flojo, fofo, ha crecido, se ha soltado por este problema que ha dañado la musculatura, ¿no? Entonces se afecta la sístole, no puede contraerse, tiene una ineficiencia para contraerse, por lo tanto se va quedando la sangre, se dilata, y la sangre se queda, esa es la función principal, una afectación de la sístole, en este caso, en este problema de dilatación, el problema de la sístole, ¿no? Estas son las causas típicas que nos llevan a esta dilatación cardiovascular, esta miocardiopatía dilatada. Un buen porcentaje es de origen genético, o sea, puede nacer así la persona y poco a poco se va agravando, o sea, puede ser lento la evolución, lentamente pasan los años, se va agravando, pero esto vino de herencia, literalmente un defecto de nacimiento, un defecto genético a nivel de las células miocárdicas, que poco a poco se iba manifestando y al final se dilató ese corazón sin causa secundaria, ¿no? En cambio, las miocarditis, las inflamaciones, infecciones o autoinmunes, sí nos llevan a este problema. Las inflamaciones cardiovasculares, las miocarditis, nos llevan a la larga a la miocardiopatía dilatada. El alcoholismo, también que dimos una toxina, nos lleva a la miocardiopatía dilatada. El alcoholismo. Acá tenemos también el periparto, muy importante. O sea, el parto. El preparto, el parto mismo y el puerperio se relacionan mucho con este tipo de cardiopatía. Si una paciente que en este tipo esta población del periparto presenta problemas cardiovasculares de insuficiencia, posiblemente esté en este problema de una miocardiopatía dilatada. Hay que tener en cuenta que estos pacientes podrían estar sufriendo de una miocardiopatía dilatada. La hemocromatosis significa el aumento acumulado del exceso de hierro a nivel cardiovascular, nos lleva también lo mismo. La anemia crónica, la sarcoidosis que hemos dicho, y también la toxicidad, dijimos alcoholismo por la tiramicina, ¿no? Son las sustancias más asociadas a este problema de la miocardiopatía dilatada, con problema de ¿qué? De la sístole, no puede el corazón contraerse. Tenemos acá la morfología, el corazón va dilatándose de forma progresiva. Esta enfermedad afecta a lo largo de toda la vida, puede afectar a los 20 años, a los 30 años, 40, 50, ¿no? Se extiende básicamente, no es preferentemente más temprano ni muy tarde, es la edad media, promedio, porque se va acumulando el problema y después se manifiesta con insuficiencia, ¿no? Dilatación progresiva, difusión contráctil, progresiva, ¿no? El corazón ya se dilató, o sea, no hay problema, pero no puede expulsar, el problema es con la sístole, ¿no? Se agranda y más pesado porque hay más cantidad, más sangre, flácido, como dijimos, cámaras dilatadas, está bien dilatado todo. Esta dilatación da lugar a una disminución en el flujo, un enlentecimiento en el flujo sanguíneo, lo cual conlleva la facilidad de formación de trombos, tromboembolias. ¿No? Acá se pueden formar muchos microtrombos y se sueltan, entonces es frecuente en estos pacientes la porción de tromboembolias, ¿no? Que se manifiesta en otra parte del cuerpo, en el pulmón, en el cerebro, y el problema es que ese corazón está grande y nos está produciendo tromboembolias, ¿no? Las válvulas están normales, pero hay un problema. O sea, anatómicamente las válvulas están bien, pero como está dilatado, se separan, se jalan. Es como que el marco de la puerta lo tiene muy grande, esa puerta y no cabe. Entonces se separan y al final quedan abiertas, ¿no? Y regurgitación, o sea, la sangre regresa nuevamente, ¿no? O sea, regresa debido a que esas válvulas están jaladas, están abiertas, dilatado, entonces se regurgitan. Anatómicamente están bien, pero están jaladas hacia afuera, ¿no? Debido a este crecimiento del ventrículo, entonces falla de las dos válvulas tricúspide y mitral. Tenemos acá una imagen, ¿no? De un corazón dilatado con dilatación de las 4 cámaras, y aquí vemos un pequeño trombo mural
¿no? Debido justamente a este problema del flujo lento, porque está muy dilatado, no hay eficiencia en el flujo y la trombosis, ¿no? En este caso el paciente murió aparentemente con un problema de función, uno diría que es porque la causa a veces no se sospecha, murió el paciente y dicen que fue un infarto, pero cuando uno hace la autopsia encuentra que todo está bien, o sea, la coronaria, la arteria coronaria abierta y la otra rama hacia arriba están limpias, no hay ni un trombo, no está cerrada ni fluida, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el problema? Una cardiopatía dilatada. Ese corazón grande poco a poco va funcionando mal y termina complicándose, no con todo problema como una insuficiencia cardíaca que termina un problema pulmonar, ¿no? La histología, o sea, a nivel de las células cardiovasculares, porque al final uno tiene que hacer una biopsia para ver qué cosa encontramos, no va a ser que hay un problema de una causa principal, ¿no? Encontramos células musculares hipertróficas, agrandadas, o sea, ensanchadas, grandes, simplemente eso. O sea, un incremento del aumento o ensanchamiento de las células musculares, pero también encontramos un exceso de fibrosis intersticial, porque esa dilatación, esa deficiencia en el riego va produciendo poco a poco muerte de muchas células. Muchas células se van muriendo, muchas células cardíacas, y esas células con el tiempo se reemplazan por cicatriz. Entonces la mezcla de células hipertróficas musculares con cicatriz, ¿no? Cicatriz subendotelial, cicatriz intramuscular, ¿no? Esa mezcla nos hace sospechar, y aparte el corazón grande, dilatado, nos hace confirmar que el problema es una cardiopatía dilatada, miocardiopatía dilatada. Y ahí está la histología, ¿no? La fibra cardíaca está un poco más ensanchada, a veces los núcleos están un poco borrosos, y la tinción azul es la tinción de Mason que sirve para teñir el colágeno. Entonces aquí vemos un incremento de colágeno. Ya dijimos que este es el producto de una cicatrización pequeña, progresiva, lenta. Poco a poco el corazón va destruyendo su musculatura, una que otra celulita se va rompiendo y se va reemplazando poco a poco con fibrosis, como si fueran microinfartos pequeñísimos. O sea, a la larga, porque un infarto, como ustedes van a ver cuando ven su lámina, el infarto es bastante fibrosis. Acá son fibrosis por todo sitio, pequeñísimas, que se van acumulando y a la larga con el tiempo va produciendo una insuficiencia cardíaca muy manifiesta, ¿no? Y mayor tendencia a las complicaciones también que pasa más de evolución. La causa hereditaria también hay que ver en este caso. Ya dijimos que la dilatada, hay muchas causas, es una cardiopatía secundaria, es la más frecuente. Hemos visto el embarazo que se asocia, hemos visto las toxinas, hemos visto el alcoholismo como causa de la cardiopatía dilatada, ¿no? Pero también tenemos una causa genética. El 20% a 50%, ¿no? Tenemos acá, no tanto, la 20% más o menos de causas genéticas, el resto ya son causas secundarias, se produce por problemas a nivel de toda la célula cardíaca, de toda su extensión, desde la parte del núcleo hasta la parte del citoplasma, puede haber alteraciones en diferentes lugares de la célula cardíaca, y eso nos lleva a una miocardiopatía dilatada. Esto para contrastarlo con la otra miocardiopatía, la hipertrófica, que veremos después, porque la hipertrófica, el daño, la alteración genética, solo es a nivel del sarcómero, de la proteína contráctil, nada más. En cambio acá, el problema acá es a nivel de cualquier parte de la célula cardíaca, termina en una ineficiencia para contraer. O sea, el corazón no puede contraer, la energía no puede aprovecharse, y se lleva a este cuadro de hipertrofia que dijimos, con dilatación, con fibrosis acompañada, intersticial, y trombos frecuentes, ¿no? Ese es el término anatómico final. En el caso que veremos después, la cardiopatía hipertrófica, paso decimos ahora que la miocardiopatía hipertrófica es 100% genética, ¿no? Esa no hay causa secundaria, porque va a crecer, el corazón va a crecer tanto, la musculatura, ¿no? Se va a hipertrofiar de la nada, es genético, es un problema de defecto de la célula del sarcómero, de la misma fibría. Las proteínas que forman la fibría, los genes que tienen que ver con esto, están alterados ahí. Entonces produce un exceso y una formación excesiva de tejido de fibras y de actividad, ¿no? Tenemos hipertrofia marcada, tenemos una hipertrofia asimétrica septal, un desarreglo que después veremos de las miofibrías, y la fibrosis igual, y al final todo esto termina en esto que está acá. Una y otra cardiopatía crónica poco a poco termina en una falla cardíaca, ¿no? Una muerte súbita, las dos terminan en muerte súbita, pueden terminar, acá puede haber una insuficiencia un poco, pero puede ser más brusca todavía. Muerte súbita, fibrilación auricular, ¿no? Porque se dilata, y shock, ¿no? Entonces todo esto es una consecuencia final de ambas cardiopatías, pero es importante ver el origen
Y ahí vemos el contraste con la cardiopatía hipertrófica, que es 100% congénita. La dilatada, hemos dicho, hemos puesto varias causas, ¿no? O sea, la dilatada hemos puesto todas estas causas, o sea, es secundaria, ¿no? Que están las causas, ¿no? Ahí están varias causas típicas, de la cual es la primera genética es una dilatante. En cambio, con la cardiopatía restrictiva, es así, es una patología, ¿no? La restrictiva sí es 100% hereditaria. En la dilatada tenemos entonces que presente cualquier edad, ¿no? Evoluciona en la vida, ¿no? Porque aparece la enfermedad, aparece el problema y va evolucionando, 20 a 50 años. Tiene signos de insuficiencia cardíaca congestiva lentamente progresivos, ¿no? Es lógico, ¿no? Porque va poco a poco produciendo el problema diario, entonces necrosis pequeña se va dilatando, se dilata, grande, y una vez una radiografía tiene un corazón grande, ¿no? Se sospecha, puede ser que haya tenido un problema, aceptimo alcoholismo crónico, por ejemplo, un paciente alcohólico crónico, de repente ya está mal, comienza a sufrir, está todo muy bien, corazón grande, entonces tiene una causa, el alcoholismo crónico, ¿no? Entonces el signo de ICC lentamente progresiva, regurgitación mitral, ¿no? Porque las válvulas dijimos que están abiertas, no cierran bien porque está muy abierto ese corazón, regurgita la mitral, ritmo cardíaco anormal, muy irregular porque está estirado, entonces la conducción cardíaca no está muy bien, entonces hay arritmia. Muerte puede ser súbita por insuficiencia cardíaca progresiva, llegada de mal buen pulmón, o por arritmia, ¿no? La arritmia es lo que dilata el corazón tanto que al final producen ritmos ectópicos y al final patológico y puede morir el paciente, ¿no? Y también la embolia por tromboembolismo cardíaco, ¿no? Un corazón dilatado es muy favorable a las embolias a nivel de ventricular o también a nivel de arriba. El tratamiento, definitivamente, uno ve un corazón así, todavía el paciente no fallece, hay que cambiarle corazón, pues, ¿no? Trasplante cardíaco y con asistencia mecánica cardiovascular, ¿no? Entonces ese corazón ya está dañado, pero se puede tratar a tiempo, ¿no? Porque todavía, hasta que se produzca el problema grave de la arritmia ventricular, la arritmia... tenemos acá también que se relaciona mucho esta dilatada al periparto, como dijimos al comienzo, o sea, tercer trimestre, parto y puerperio. O sea, ahí es donde con frecuencia una paciente que sufra un problema, es probable que esté presentando una miocardiopatía dilatada. ¿Causada por qué? Relacionada con el mismo embarazo, ¿no? Entonces, y la clínica es la misma, la clínica un corazón grande, la misma clínica, arritmias, insuficiencia cardíaca y formación de posibles émbolos, trombos émbolos, ¿no? Dentro de los problemas de dilatación cardíaca, porque estamos hablando ahorita anatómicamente de un corazón grande o que se dilata, hay una patología relacionada hereditaria, esta es 100% hereditaria, ¿no? Que conviene mencionarla acá para tener en cuenta que tiene dos nombres: cardiomiopatía ventricular derecha, porque solo afecta al ventrículo derecho, el que tiene que ver con la pulmonar, ¿no? Arritmogénica, o sea, la palabra es clave, arritmogénica. Otro nombre, displasia ventricular derecha arritmogénica, o sea, el nombre común es arritmogénica, porque aquí el problema principal y final es la arritmia, ¿no? Es hereditaria 100%, autosómica dominante, se hereda, es la falla ventricular derecha con arritmia, o sea, al final termina así. El paciente quizás no lo sienta todavía, pero pasa su vida, los primeros años de vida, juventud, por ahí puede ocurrir el problema y llega a una arritmia brusca, terminando en taquicardia ventricular o fibrilación y muerte. Es frecuente también esta muerte, ¿no? ¿Y qué encontramos? ¿Qué es lo que hay en esta patología? Todo es ventrículo derecho, o sea, afecta al ventrículo derecho que tiene que ver con la pulmonar, ¿no? con la circulación pulmonar. Hay una pared ventricular adelgazada, delgadita, se dilata el ventrículo, pero está adelgazada. Pérdida de miocitos, hay una pérdida de la musculatura cardiovascular. En cambio, en vez de miocitos, ¿qué aparece? Aumenta la cantidad de tejido fibroso, mucha cicatriz en el ventrículo derecho y grasa. O sea, fibra y grasa en el ventrículo derecho, eso va a producir arritmia. ¿No? Es hereditario, displasia ventricular derecha arritmogénica o cardiomiopatía ventricular derecha arritmogénica, ¿no? El defecto es también un defecto de las proteínas de adhesión, ¿no? Y los demosomas, entonces, de las miofibrillas, y se produce esto, y la degeneración de la miofibría, de las fibras, con invasión de grasa y tejido grasoso y tejido fibroso. Tenemos acá un corazón con ese problema de miocardiopatía ventricular derecha arritmogénica, donde se ve el ventrículo derecho, en comparación con el izquierdo, totalmente adelgazado, ¿no? Pero ya desde acá se puede ver con esa coloración, con ese tipo de color que hay, que acá tenemos un músculo más o menos noble, pero acá sí se ve más amarillento, porque ya perdió los miocitos, hay una pérdida de miocitos, por reemplazo por grasa y por tejido fibroso. Entonces eso, tarde o temprano, va a producir un problema brusco de arritmia y pum, cayó todo, ¿no?
Entonces, dilatación con reemplazo de pared libre con grasa y fibrosis es lo que caracteriza esta miocardiopatía relacionada con la dilatada, porque hay una dilatación, ¿no? Entonces, pero es hereditaria, de otro origen, hereditario, 100% hereditario, por problemas de la célula formadora, ¿no? Acá se ve más de cerca, se ve la pared ventricular, que debería ser como carne, así como esto, con fibras musculares. Aquí también hay fibras musculares, pero muy pocas, que ya ni se ven ya, un poquitito. Pero se ven dispersas, no sé, ya todo el amarillo lo cubre, ya no puede ver bien, ¿no? Todavía contrae un poco, pero tremendamente disminuida, el grosor por grasa y por tejido fibroso. O sea, esa es la manifestación morfológica de esta miocardiopatía del tipo arritmogénica hereditaria derecha. ¿No? Tenemos acá la tinción de Mallory para teñir fibrosis, para teñir colágeno, tejido conectivo, y acá hay bastante. A la izquierda se ve el corazón rojo, la musculatura, pero acá se ve, en la parte de acá, se ve que ya no hay nada de corazón. Pocas zonas rojas pequeñísimas, bastante fibrosis. Y aparte de la grasa, ¿no? Grasa y fibrosis es la característica de este tipo de una miocardiopatía arritmogénica ventricular derecha, que si lo colocamos acá porque estamos hablando de la dilatada, porque acá hay dilatación del ventrículo derecho. Nuevamente la tinción, ¿no? Se ve ahí las zonas azules, es la tinción del colágeno y la grasa, y la musculatura rojita una que otra, casi nada, ¿no? O sea, se va atrofiando poco a poco hasta que produce el problema final, ¿no? Tenemos acá la... no, pero acá tenemos que ver esto. Dilatada, ya estamos bien, estamos dilatada ya. Bueno, ahora pasamos a la miocardiopatía hipertrófica, la segunda, ¿no? O sea, ya dijimos que acá había un problema genético de engrosamiento por defecto de las proteínas, por la anormalidad de las proteínas, solo de las proteínas contráctiles, las miofibrías, y se producía al final este problema, sobre todo en el ventrículo izquierdo, se producía el engrosamiento patológico exagerado de los ventrículos, ¿no? Entonces, esto es la miocardiopatía hipertrófica. 100% genética, ¿no? También puede estar asociada, también genética, a la ataxia de Friedreich, enfermedad de depósito, infantes hijos de madre diabética, pero siempre de origen genético, de nacimiento. O sea, no puede ser adquirido. Esta miocardiopatía, ¿no? Se asocia a defectos genéticos de la fibra muscular, ¿no? Tenemos al final que morfológicamente hay un crecimiento del corazón, y este crecimiento exagerado de la musculatura miocárdica da lugar a que no haya un buen diástole, no hay una buena dilatación, no deja, porque está muy grueso esto, que no deja, no hay espacio en el ventrículo para llenarse de sangre. Entonces hay un problema con la diástole. A diferencia del anterior que no puede contraer, el problema es que no puede llenarse, ¿no? Un problema con la diástole, anormal, ¿no? Esta es la causa principal de que ante un electrocardiograma, ¿no? El electrocardiograma, el índice de Sokolov, que salen ondas largas, ¿no? O ante la ecocardiograma, que uno ve un engrosamiento de la pared cardíaca a nivel izquierdo, uno sospecha, pero este puede ser por hipertensión, porque ustedes han visto que la hipertensión repercute y produce con el tiempo este ventrículo grande. Pero en este caso no hay hipertensión, el paciente no encontramos una causa por la cual tiene que tener un engrosamiento. Puede ser que sea una hipertrofia, una cardiopatía hipertrófica. Entonces la causa principal de hipertrofia ventricular inexplicable, donde no vemos la hipertensión. Solo morfológicamente no hay hipertensión. Entonces, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué ha crecido? Es hereditario. Eso hay que tener mucho cuidado, porque es hereditario, eso ya es un problema genético, está fallando algo, no se le va a poder curar, no por nada, porque es una falla genética, ¿no? Para desengrosadas, mayor peso cardíaco por la musculatura más gruesa, hipercontráctil, ¿no? Difusión diastólica, o sea, no puede llenar, tiene el espacio muy estrecho, que el espacio del ventrículo izquierdo y el derecho también, ¿no? El diagnóstico diferencial va a ser siempre con la cardiopatía hipertensiva y la enfermedad de depósito también, que puede ser que el corazón esté lleno de depósito y por eso está engrosado, pero más frecuentemente, si le hacen el electrocardiograma, va a encontrar que si es un buen latido, hay fuerza en el latido. Entonces sospecha que puede ser una hipertensión, pero no hay historia, no hay nada. Entonces, sospechar este problema genético, hereditario, que es relativamente frecuente, no es tan raro, sí es un poquito más frecuente, ¿no? En la práctica normal, ¿no? Tenemos acá la imagen de una estrechez exagerada del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, acá en este caso, tenemos ambos ventrículos, ya toma la forma de banana prácticamente, también ajustado.
por el exceso en el crecimiento de la musculatura, ¿no? Entonces esto ya está fallando, es corazón que no puede llenar, no tiene espacio. Y encima de esto, el golpe de las válvulas con los bordes, el golpe de la válvula cerrar y abrir, golpea, ¿no? Y golpea continuamente, se produce también la formación de placas de fibrosis en la salida de la válvula. También se produce este cuadro típico. Cuando uno ve, hace el examen del corazón, ve todas estas características y dice, entonces es un típico cuadro crónico que se ha establecido de una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Placas fibrosas endocárdicas en el tracto de salida del ventrículo, ¿no? Choca con la válvula, muy próximo, no hay espacio para dilatarse, entonces da lugar a ese tipo de imagen típica, ¿no? Entonces tenemos acá la histología, en este caso, es característica, y aquí se va a diferenciar la histología de este problema con la histología de la hipertensión, porque los dos son parecidos, engrosamiento ventricular igual, ¿no? Pero la histología es característica, hipertrofia extensa de miocitos, eso está bien, ensanchamientos o diámetros transversales, eso muy bien, la hipertensión también tiene lo mismo, pero acá hay un desordenamiento de los haces de miocitos, o sea, la hipertrofia es desordenada, las filas están para arriba, para abajo, en sinusoides, para un lado y para otro, entonces el desorden es lo característico, que no son parejas, ¿no? Ya hereditariamente vienen desordenadas, ¿no? Miocitos individuales y elementos contráctiles, y los sarcómeros con desarreglo también de sus fibrillas. Las fibrillas también están desarregladas dentro de la célula. O sea, las células están desordenadas, no están parejas, y también sus miofibrillas en cada célula están desordenadas. Ese desorden caracteriza entonces que estamos ante un problema hereditario, una hipertrofia ventricular, ¿no? Por cardiopatía hipertrófica, ¿no? Y también en este caso hay fibrosis intersticial, también existe el componente fibrosis. Y vemos acá en la imagen el desorden del sentido de las fibras, no son parejas, que se van para acá, para arriba, un redondo para arriba, un poquito de desorden, los núcleos de diferente sentido, para arriba, para abajo. Ese desorden típico, característico de la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Que no produce ese cuadro clínico de defecto en la dilatación. Aquí vemos nuevamente a la derecha, para recordar que es 100% genética, ¿no? Y relacionada básicamente con las proteínas mismas de la contráctil, de la sarcómera. La sarcómera, ¿qué está hecho? Las sarcómeras son los filamentos que están dentro de la fibra muscular, ¿no? La actina y la miosina son los filamentos que forman el sarcómero contráctil. Entonces ahí, la falla solo es ahí nada más, no es en el núcleo, no es en otra parte, ni membrana, ni nada, solo es en ese sitio, por lo tanto se produce ese cuadro de engrosamiento. Entonces los efectos genéticos son cruciales en la génesis de este problema, 100% genéticos. No se sabe cuál es la secuencia de eventos, o sea, el paciente puede nacer con este problema y nació y no se siente nada, a veces no se nota, el efecto genético todavía no se manifiesta, es progresivo, no se nota nada, normal, el niño sigue creciendo, ¿no? Incluso hacen deporte normal y ¡pam!, cae bruscamente de un momento para otro, ¿no? En la cancha, en pleno ejercicio, bruscamente. Entonces no se sabe cuál es la secuencia que ha seguido del defecto genético hasta que se manifestó ya la parte de insuficiencia, todo este cuadro, ¿no? Entonces los cuadros van a dar una cardiopatía hipertrófica, y si hay un defecto genético múltiple, puede ser que el paciente tenga la dos miocardiopatías genéticas, la dilatada y la hipertrófica. Bueno, aquí básicamente para diferenciar en cuanto a su origen genético de la parte la dilatada, dijimos que la dilatada puede afectar a nivel de membrana, a nivel de proteínas del citoplasma, ¿no? De las desminas, en todos lugares, en los mitocondrias, en varios sitios puede estar la falla cuando es miocardiopatía dilatada. Pero cuando es la hipertrófica, el daño exclusivo está a nivel de la miosina, ¿no? Básicamente de la unión en la misma sarcómera, nada más que ahí se ocurre el defecto proteico, ¿no? El defecto de la proteína, por lo tanto, afecta justamente, tiene que ver con la contractibilidad del corazón, ¿no? La clínica es que hay un volumen de eyección disminuido, ¿no? Ustedes ven que hay un ventrículo bien escaso, bien estrecho, entonces por más que tenga una buena fuerza, no tiene nada que botar, al contrario, regresa para arriba, ¿no? Entonces, reducción de la cámara cardíaca, obstrucción dinámica del flujo de salida del ventrículo izquierdo, no fluye la sangre, no sale. Aumenta la presión pulmonar, así que si la sangre no sale, ¿a dónde se va? Se va regresando, se va quedando en el pulmón. Poco a poco ese pulmón se va llenando de sangre en el buen pulmón. Llega un momento que es un límite, o sea, el cuerpo resiste la presión a nivel pulmonar, resiste esa presión de regreso, hasta que en el momento dado X no puede más y se rompe y comienza a derramarse
en el pulmón y se llega a un edema de pulmón, ¿no? Una consecuencia brusca, haciendo ejercicio normal, no siente nada, y de repente se rompió el equilibrio, la homeostasis, y se derrama toda la sangre del pulmón, toda la presión, el líquido, ¿no? O una arritmia, ¿no? Hay un soplo ruidoso de eyección sistólica, por lo que hemos dicho, por esa estrechez y ese tipo de fibrosis a nivel de la salida de la válvula que golpea la pared, ¿no? Y aparte también una ligera isquemia, porque muy poco bombeo de salida, hay un poco de isquemia focal que puede hacer confundir con un cuadro de infarto. El problema clínico mayor, cuando el paciente ya fallece, ¿no? Fibrilación auricular, trombos murales, ¿no? Que van a la embolia, insuficiencia cardíaca intratable, insuficiencia cardíaca intratable porque ese corazón hay que cambiarlo. No hay forma, el medicamento no va a hacer nada porque no hay espacio, no hay cavidad para que pueda bombear, para que pueda circular. Arritmias ventriculares, que son las más graves, ¿no? El corazón, porque ahí está el músculo grande, ya se altera en la conducción. Y la muerte súbita. Esta patología es la causa más frecuente de la muerte súbita en atletas. Esta es la patología que ustedes van a ver con más frecuencia, ¿no? Muerte súbita inexplicable, ¡pum!, de un momento para otro, ¿no? Ese pulmón la circulación pulmonar ha estado resistiendo hasta que bruscamente se pierde la homeostasis y cae el paciente, ¿no? Dentro de la causa de muerte súbita, recordamos que son por dos problemas. Por el problema principal y más frecuente, que es la cardiopatía hipertrófica, y la otra que hemos hablado. Esta de arriba también es causa de muerte súbita, ¿no? La arritmogénica, muere por arritmia, bruscamente, también en la juventud, haciendo deporte, ¿no? Pero es menos frecuente que la primera. La más frecuente es la acá, la más conocida, es la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Causante de muerte súbita en atletas. O sea, estos pacientes no llegan, pasando ya los 25 años no llegan, ¿no? O sea, todos están a nivel temprano. Luego tenemos la miocardiopatía restrictiva. Restrictiva significa que la víscera cardíaca ha sido restringida en su función. No puede dilatarse. Está durita, está fibrosa. No puede hacer la dilatación. Falla en la diástole. O sea, puede contraerse un poquito, pero lo que no puede es dilatarse, se ha fibrosado, se ha restringido. Esa es la miocardiopatía restringida. Entonces, esta patología es más frecuentemente asociada a una serie de causas. Un montón de causas, enfermedades de la víscera cardíaca repercuten en forma crónica y lo dañan y lo hacen que sea fibrosa, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las causas de la miocardiopatía restrictiva. Tenemos acá, entonces hay una dilatación afectada, ¿no? No puede dilatarse, está endurecida, entonces la diástole está afectada. Entonces ya sabemos dónde está afectada, la diástole está acá. En la primera, la dilatada, está afectada la sístole, ¿no? Acá la diástole, no puede separarse, ¿no? Tenemos acá, causa frecuente la amiloidosis. El depósito amiloide a nivel de toda la pared cardiovascular, pacientes de edad o pacientes inmunológicos crónicos, ¿no? Da lugar a que ese corazón ya no pueda moverse bien, está infiltrado por amiloide, ya se fibrosó, está restringido. Fibrosis inducida por radiación, paciente con radioterapia en el tórax, ¿no? La mama, por ejemplo, ¿no? Mucha radioterapia en la mama o cualquier necesidad de radioterapia continua, entonces va a producir problema de fibrosis, de una ocupación general de toda la musculatura, y se fibrosa y se produce un problema restrictivo, ¿no? Entonces tenemos una disminución primaria de la capacidad de dilatarse, como dijimos, no puede dilatarse, se llena en forma incompleta, porque ya que no puede dilatarse, también se llena en forma incompleta, igualito que el anterior, ¿no? Entonces, hay un incompleto y la normalidad funcional confunde con la pericarditis. O sea, esta falla, este problema del corazón restringido hace confundir clínicamente con un corazón donde el problema no sea el miocardio, sino el pericardio. O sea, como si el problema fuera que estuviera envuelto y no puede dilatarse porque está envuelto en una vena fibrosa, que es el pericardio, porque hay una pericarditis así también constrictiva, ¿no? Entonces se confunde, pero aquel problema no es su envoltura, el problema es el mismo músculo que no tiene capacidad de dilatarse, está contraído ahí, ¿no? Entonces hay una confusión entonces con la pericarditis constrictiva o la cardiomiopatía hipertrófica, puede confundirse por este asunto, ¿no? Causas también puede ser idiopática y distintos procesos que afectan al miocardio, como dijimos, o sea, lo que hemos mencionado de forma general, y distintos procesos que afectan crónicamente al miocardio pueden terminar en fibrosis, ¿no? Y terminan en este corazón que no puede contraerse, ¿no? Tenemos acá la fibrosis por radiación, la amiloidosis, la sarcoidosis, esa granulomatosis en toda la víscera cardíaca sistémica, al final lo daña y se produce cicatrización. Tumores metastásicos, ¿no? En todo sitio, dan metástasis y se produce fibrosis.
depósitos de metabolismo, lipidosis, glucogenosis, ¿no? La misma amiloidosis que dijimos, amiloidosis, lipidosis, mucopolisacaridosis, todos estos depósitos a nivel cardiovascular hace que la fibra se restrinja, ya no puede contraerse fácilmente ni dilatarse, se hace fibrosa, ¿no? La macroscopía, tenemos ventrículos de tamaño normal o algo agrandados, o sea, ahí no hay mucho problema con la morfología, pero sí se encuentra, lo característico de esto es que las aurículas están dilatadas ambas aurículas dilatadas porque esos ventrículos no quieren trabajar mucho, entonces todo se regresa hacia arriba, las dos aurículas. Cuando uno habla una anatomía de un corazón que tiene las dos aurículas dilatadas, ¿no? Estamos hablando posiblemente de este problema, restrictiva, ¿no? Dos ventrículos no quieren trabajar y se dilatan las dos aurículas. Es frecuente en este problema, ¿no? Miocardio firme, pero ese miocardio tampoco se distiende, es la morfología a nivel macroscópico. Tenemos acá la diferencia nuevamente para recordar, ¿no? Como tenemos acá arriba lo normal, la dilatada tiene dilatación de todo, corazón grande dilatado en todo aspecto, ¿no? Las válvulas están todas sueltas, ¿no? En la parte de la hipertrófica tenemos un ventrículo estrecho, ¿no? Con fluidos acá. Se dilata esta aurícula también, pero acá hay muy escaso espacio en el ventrículo, ¿no? Y acá tenemos que ambas aurículas se dilatan, ¿no? Pero acá el problema, parecido al anterior, acá el problema no es tanto la contracción, sino que no puede ni dilatarse ni contraerse bien. Sobre todo no puede dilatarse, parece que estuviera restringido y se confunde, si decimos, ¿con quién no podemos confundir? Con la pericarditis porque este está como si estuviera contraído, como si estuviera envuelto afuera con algo que no lo deja dilatarse, ¿no? Y en realidad no es que el pericardio esté mal, lo que está mal es la misma musculatura cardiovascular. Es una miocardiopatía restrictiva. Entonces, la microscopía de este caso, vamos a encontrar la fibrosis, o sea, mínima a extensa fibrosis intersticial o difusa, porque el problema es justamente la fibrosis, el corazón se ha perdido, se convirtió en fibra, ¿no? Entonces, básicamente eso se va a demostrar según la gravedad, según la extensión, puede dar una que otra sintomatología. Entonces, una biopsia también quizás no sea suficiente a veces, porque puede ser que agarre un sitio que no hay mucha fibrosis, ¿no? Pero sí a veces nos puede también dar lugar a la causa, ¿no? Porque, digamos, como fue una enfermedad a la que llegó a este punto, entonces se puede ver con una buena biopsia la causa subyacente que está produciendo esta reacción de fibrosis a nivel cardiovascular. Tenemos acá, por ejemplo, este es el corazón con amiloidosis. De lejos se ve acá las fibras separadas por una zona blanca, blanquecina. Ahí hay una sustancia que los separa. ¿Qué será esa sustancia? O sea, hay mucha separación por una zona blanquecina entre fibra cardíaca. Entonces, esta es una amiloidosis cardíaca, ¿no? Está restringida porque hay mucha fibra amiloide que no deja que funcionen bien las fibras cardíacas, ¿no? ¿Cómo sabemos que tenemos acá amiloide? Bueno, los síntomas son puede ser asintomática, si el problema es ligero, pero a medida que avanza, recién aparecen los síntomas. La arritmia es importantísima acá, porque la conducción nerviosa, la conducción del latido cardíaco, debe estar bien regulada a través de todos los nervios y todas las paredes. Si se alteran las paredes de esta manera, es muy frecuente que no pase bien el impulso nervioso y el ritmo cardíaco se altera y aparecen extrasístoles, nacen pulsos en el ventrículo, nacen pulsos en las aurículas, hay arritmias frecuentes en estos casos, ¿no? Y también síntomas de valvulopatías. Entonces, en este caso, se diagnostica la amiloidosis por la tinción simplemente. Se tiñe con rojo de Congo. Esta es la tinción de rojo de Congo para ver que aquí las fibras musculares no se tiñen nada, son amarillas. Porque acá la tinción es solo para ver qué es esa sustancia que está en el centro, que está separando las fibras musculares del corazón. Y es una sustancia que se tiñe con el rojo de Congo positivo. Esta es amiloidosis. Comprobado que este corazón está restringido porque está infiltrado por la sustancia amiloide. Entonces la amiloidosis causante frecuente de este problema restringido. Otro puede ser el granuloma no calcificante, es el granuloma de la misma sarcoidosis. Tenemos acá una sarcoidosis cardíaca que tenemos un granuloma. Cuando usted ve en tuberculosis, las lesiones típicas de la tuberculosis es el granuloma tuberculoso, que es la formación de bastantes linfocitos, de células un poco más dilatadas, llamadas epitelioides, y células gigantes, ¿no?, multinucleadas. En este caso hay eso, pero acá lo que no tiene es el centro necrótico, un centro destruido, necrótico, acá no tiene. O sea, es una granulomatosis no calcificante, o sea, no tiene necrosis gaseosa, ¿no? Entonces uno dice, no, esto no es tuberculosis, pues, lo más probable es que el corazón
porque la sarcoidosis ataca corazón, también ataca hígado con más frecuencia, ganglios linfáticos, ¿no? Es una enfermedad de causa desconocida, pero se forman granulomas por todos lados. Acá vemos un granuloma completo y este más otro va a restringir la función cardiovascular y se produce ese endurecimiento de la fibra cardíaca, ¿no? Otras condiciones asociadas, también a nivel cardiovascular, a nivel de la pared cardiovascular, que nos producen problemas de restricción que se asocian con lo que hemos hablado, ¿no? Son estas tres un poco raras: la fibrosis endomiocárdica, la endomiocarditis de Löffler. Cuando uno habla de Löffler siempre debe acordarse esta palabra, acordarse siempre de los eosinófilos, síndrome de Löffler, ¿no? Eosinófilos, que son células sanguíneas que se relacionan con las reacciones alérgicas. Y la fibrolastosis, ¿no? Fibrolastosis endocárdica, ¿no? Todo a nivel endocardio son condiciones que producen también restricción. Un corazón que también no tiene capacidad de dilatarse, está jalado hacia adentro en este caso, ¿no? O sea, no es tanto el miocardio, sino la parte interna, de endocardio, endomiocardio, ¿no? Fibrosis endomiocárdica, por ejemplo, ¿no? Ninguna tiene causa conocida. O sea, no puedo decir que estas enfermedades tienen causa hereditaria, no está establecido. O sea, no lo puedo clasificar como hereditaria de cría, o sea, no tiene causa conocida, ¿no? O sea, si le ponen por ahí una pregunta, esto no tiene causa. Si no está en ningún sitio, no tiene ni hereditaria, ¿no? Etiología desconocida, ¿no? Entonces, tres enfermedades raras que se relacionan con la constrictiva porque no dejan que el corazón se dilate, lo jalan hacia adentro, no tiene causa conocida. Tenemos acá la fibrosis endomiocárdica, ¿no? Ataca a niños y jóvenes, frecuentemente en el África. Fibrosis del endocardio, una fibrosis, o sea, pura fibra ventricular subendocardio desde el ápex hacia arriba. O sea, del ápex, de la parte de abajo hacia arriba, va progresando la fibrosis y al final se produce esta fibrosis de causa desconocida. Entonces los trombos pueden ocurrir por este tipo de problema que afecta la morfología, etiología desconocida. Y la imagen es esta. La imagen es que ahí se ven unos trombitos a la derecha, se ven esos dos trombos. De paso vamos a ver acá que es un trombo. El trombo, la etiología del trombo, que ustedes lo van a ver también en sus prácticas, va a encontrar zonas rojas y zonas blancas. Las zonas claras es la fibrina y las zonas rojas es los hematíes. El trombo es la formación del conglomerado de fibrina con hematíes, ¿no? Esta es la línea de sangre, que lo verán en su práctica. Es un trombo, aquí también se ve blanco y oscuro, ¿no? Un trombo, un pequeño trombo que está dentro de este corazón con fibrosis endomiocárdica, ¿no? De una etiología desconocida, pero al final ese corazón termina en una fibrosis por dentro, que lo jala hacia adentro y no lo deja dilatarse. Ese músculo puede estar bien, pero no puede dilatarse porque lo está jalando ese endocardio, endomiocardio. La otra es la endomiocarditis de Löffler, ¿no? En este caso es una fibrosis también endomiocárdica, pero que tiene una característica importante, que tiene bastantes eosinófilos, como si fuera una reacción al eosinófilo, ¿es cierto? Entonces, los eosinófilos en una reacción alérgica o de hipereosinofilia, de hiperreacción de hipersensibilidad, ¿no? Liberan sustancias tóxicas y en el corazón pueden producir este tipo de respuesta a nivel del contacto interno, que es esta respuesta de fibrosis. Y al final, como uno hace la biopsia, toma un pedacito de corazón y encuentra esta fibrosis que está acompañada de eosinófilos, le llama la endomiocarditis de Löffler. Entonces Löffler se asocia a eosinófilos, y que tenemos eosinófilos, ¿no? A la derecha se ve un infiltrado eosinofílico, bastante fibrosis ahí. O sea, acá se ve el corazón rojo, fibras cardíacas, mucha fibrosis, fibras cardíacas, y ahí se ve eosinófilos. Los más rojitos son los eosinófilos, que tienen que ver con la reacción de hipersensibilidad. Entonces, las sustancias tóxicas de los eosinófilos pueden desencadenar esta reacción de fibrosis a nivel cardiovascular y se produce entonces el problema de lo que se llama la fibrosis, ¿no? Endomiocarditis de Löffler con dos puntos. Y la fibrolastosis endocárdica, otra patología también restrictiva, ¿no? Que también no tiene causa conocida, ¿no? Simplemente que en este caso hay una característica de que es un poco más elástica este aspecto interno del corazón, es un poco más elástico y fibroso y se asocia generalmente a una estenosis aórtica. Esto se continúa hacia la aorta, hacia arriba, hacia la derecha y se va a la aorta, ¿no? La salida, o sea, estrecha la aorta y se va a escuchar el soplo de una aorta estrecha, ¿no? Un soplo sistólico, ¿no? Entonces es una patología también relacionada con todo lo que es restrictivo, pero que no es la miocardiopatía restrictiva, está relacionado porque jala también al corazón hacia adentro, no deja que se dilate. Ahora, en la patología cardíaca, ¿no? Ya hemos hablado del miocardio, con las tres patologías, con toda la causa, las tres formas como se manifiestan, y tenemos ahora el pericardio.
No, la miocarditis, ¿no? Entonces, un tema especial es hablar de miocarditis, de la infección, inflamación, ¿no? Inflamación del corazón puede ser debido, ya saben ustedes que la miocarditis termina finalmente, la mayoría casi todas terminan en miocardiopatía dilatada, ¿no? Entonces, la miocarditis, el organismo puede ser un microorganismo, una serie de microorganismos que causan inflamación, o puede ser un proceso inflamatorio, que no tiene que ver con un microbio, inflamatorio de diferentes causas, ¿no? Al final produce un daño miocárdico. Esta es la clínica del sustrato de la miocarditis. Causa frecuente de miocarditis es la infección viral, un virus común y corriente, el virus Coxsackie, virus A y B, enterovirus, el virus de la gripe también, el adenovirus, el VIH, o sea, un virus común y corriente que puede dar a cualquiera, puede producir miocarditis. Con los síntomas típicos que a veces parecen al infarto, a veces cuando uno hace los marcadores parece infarto y no hay nada de infarto. Es solo una inflamación que va a pasar, ¿no? Raramente se puede complicar, ¿no? Pero sí es una causa frecuente, ¿no? Menos comunes son el citomegalovirus, el VIH y otros agentes, pero el Coxsackie, virus A y B son frecuentes como causantes de infecciones respiratorias, ¿no? Normalmente los virus, Coxsackie virus, el ecovirus, influenza, VIH y citomegalovirus. Clamidias como la clamidia psittacia, un poco raro, las riquecias de la fiebre tifoidea, bacterias, ya está casi erradicada, que hay muy poca difteria ahora, Corynebacterium diphtheriae, producía también este tipo de endocarditis, de miocarditis. La neisseria, la meningitis, las neisserias pueden producir también miocarditis, ¿no? Una meningitis puede asociarse por la neisseria. Los hongos, la cándida, un paciente bien inmunodeprimido, para que un paciente tenga miocarditis por cándida, debe estar bien inmunodeprimido. Frecuentemente usted conoce los protozoos, el Trypanosoma cruzi es el causante frecuente de una miocarditis crónica, ¿no? La enfermedad de Chagas llamado, ¿no? El toxoplasma también es un agente causal, ¿no? Toxoplasma que lo asocia mucho a los gatos, cuando en realidad la causa no es tanto así, ¿no? Pero se asocia, y los termitos como la triquinosis, ¿no? Son causas frecuentes de miocarditis que atacan la fibra miocárdica. Pero la inflamación del corazón también puede ser debida no a microbios, a ningún tipo de microbios, sino de causas inmunológicas como la postviral. O sea, después de una infección viral se desencadena una respuesta inmunológica contra el corazón. Cuando ya el virus ya terminó, ya todo ese problema, pero la respuesta inmune ataca al corazón, a la fibra cardíaca. Igual en la fibra reumática, ustedes deben recordar la naturaleza, el origen de la fibra reumática es post-estreptocócica. Después que acaba la infección con el estreptococo, aparece una reacción inmunológica que ataca el corazón. El lupus eritematoso puede atacar el corazón, una carditis, miocarditis, ¿no? Producir un cuadro típico inflamatorio, sensibilidad a droga con la metildopa y también rechazo a trasplante. Todo eso es relacionado con carditis y al final se va a manifestar ¿cómo? Con un patrón inflamatorio a nivel cardiovascular. Uno va a encontrar el infiltrado inflamatorio, ¿no? Sarcoidosis, células gigantes, todos son causas también de miocarditis. El Chagas es una enfermedad, ¿no? Por eso que es una enfermedad que se controla en las transfusiones sanguíneas. Para un donante de sangre siempre se le controla Chagas porque ahí se puede pasar de sangre a sangre. Pero es producida por ese microbio que está arriba, ese insecto que está arriba, llamado la chirimacha, que transmite el Trypanosoma cruzi en el sur del Perú, en el altiplano, es frecuente esto, en el norte por Cajamarca, ¿no? Entonces este microbio pasa y al final se alberga en el corazón, se aloja en el corazón con mucha frecuencia y produce miocardiopatía progresiva crónica y llega a la insuficiencia, poco a poco ese corazón, ¿no? Al comienzo es un cuadro agudo que puede morir, pero puede pasar a la cronicidad, ¿no? El 10% muere en la miocarditis crónica y la progresión es lenta, ¿no? Entonces la enfermedad se debe evitar y se contagia por la sangre, porque el microbio puede estar en la sangre. Entonces justamente es una forma, los pacientes que donan, los donantes de sangre siempre estén esta misa si tienen o no esta enfermedad, sobre todo si proceden de los sitios endémicos, ¿no? Tenemos acá el corazón infiltrado por la enfermedad de Chagas por nidos de amastigotes, ¿no? De la forma mastigota de los Chagas, acá está a la derecha mejor, ¿no? Son nidos que se acumulan acá, a más aumento se va a encontrar que son pequeños microbios redonditos, pequeñitos, ¿no? Que corresponden entonces al Chagas, a los amastigotes de la enfermedad de Chagas, ¿no? Que están dispersos en todo el lapso, en toda la extensión del corazón. Causa de miocarditis. Otra causa de miocarditis también tenemos acá, la triquina, ¿no? Relacionada mucho con el chancho, el toxoplasma, la toxoplasmosis, ¿no? Una enfermedad también por un microbio unicelular, ¿no? Relacionada con el gato. Las bacterias, ¿no? Dentro de las bacterias, mencionar un poco acá la borrelias, la enfermedad de Lyme, la borrelias. Uno dice ¿de dónde aparece la borrelia? En ese insecto llamado garrapata.
Entonces la garrapata no crean que son tan inocuas, ¿no? Pueden por ahí haber la probabilidad que tenga esa borrelia y se produce el problema, se contagia y nadie sabe el origen, ¿no? La garrapata, ¿no? Puede haber tenido una garrapata infectada y se llegó a cabo de miocarditis, ¿no? Que se aloja a nivel cardiovascular. La difteria ya está radicada de la... prácticamente es muy raro, ¿no? VIH. Ahora, causas no infecciosas, tenemos miocarditis por hipersensibilidad, dijimos que el cuerpo sea insensible a los antibióticos, hipertensivos, las inmunopatías, el lupus eritematoso, ¿no? La fiebre reumática y la polimiositis. Polimiositis, una enfermedad reumática, definitivamente que va a atacar al corazón porque el corazón es músculo. Entonces la polimiositis, que es una enfermedad reumática, definitivamente que va a repercutir y va a producir también una miocarditis. Sarcoidosis y rechazo al trasplante, ¿no? Esta la inflamación, es un caso de rechazo, un gran infiltrado monocitoide, de linfocitos, mononuclear. Es un gran infiltrado mononuclear, principalmente de algunos macrófagos, ¿no? ¿Qué significa? Que hay un rechazo masivo de trasplante cardíaco. Entonces está haciendo una inflamación ahí, una miocarditis. Donde uno diga inflamación o itis, voy a encontrar siempre el patrón inflamatorio, el infiltrado inflamatorio de linfocitos, de neutrófilos, si fuera agudo. Entonces es lo que es la miocarditis. Tenemos las dos fases, la activa, en la inicial, puede ser que pase desapercibida, ¿no? Aparece el corazón, normal o dilatada, algo de hipertrofia, y la enfermedad puede pasar rápidamente. Puede haber un poquito de arritmia, una gripe, puede tener una miocarditis, ¿no? El paciente está con palpitaciones y algo raro, pero al final pasó, podría ser un coxsackievirus, ¿no? O el adenovirus puede llegar a ese punto a veces, ¿no? Pero cuando ya esto progresa, el germen se mantiene o el agente causal se mantiene, ¿no? Pasamos a las etapas avanzadas en donde sí va a haber signos a nivel cardiovascular. Va a haber signos en la pared cardíaca anatómicamente de este problema y vamos a encontrar un ventrículo flácido, el miocardio flácido, un poco suelto, por eso con el tiempo nos va a dar la dilatada, ¿no? Pero cuando estamos en la etapa de infección se ve un moteado con focos pálidos y alterados con algunos focos un poquito más rojitos, más congestivos o hemorrágicos, ¿no? Puede encontrarse también trombos a veces en la miocarditis, pero la imagen característica de esto es esto que está acá, ¿no? Acá hay un corazón con miocarditis ya establecida, donde se observan varios focos un poco moteados, pálidos, ¿no? Sobre todo en el septum, un moteadito pálido, intercalado con zonas un poquito más congestivas. Esta es la imagen sospechosa de una miocarditis establecida, un poco ya que se ha establecido el corazón, ya no va a pasar esto, ya va a dar un cuadro más crónico, ¿no? Entonces, en la fase activa, la inicial, infiltrado inflamatorio intersticial, mononuclear difuso, predominio linfocitos al comienzo, porque la mayoría son virales, y foco de necrosis. La biopsia endometrial puede no ser de ayuda debido a que la lesión puede ser en un solo sitio, nada más, no está muy extendida, ¿no? Si el paciente sobrevive, ¿no? La lesión aguda cura totalmente. La mayoría de veces puede curar. El paciente tuvo su infección, repercutió a nivel cardiovascular y curó todo. Pero puede hacerse crónica. Y en la evolución crónica también nos puede llevar a la fibrosis, ¿no? Por eso puede desencadenar en forma aguda a una miocarditis dilatada, pero también en forma crónica sostenida como el Chagas nos va a llevar a una fibrosis, ¿no? Ya sería la miocardiopatía restrictiva, ¿no? O sea, los orígenes pueden llevar a una que otra causa según la evolución de la enfermedad. Acá está nuevamente un aspecto parecido al rechazo. Tenemos acá sí el infiltrado es eminentemente de linfocítico. O sea, mononuclear pequeño de linfocito. Tenemos acá un infiltrado crónico típico en una infección viral, miocarditis viral, paciente con arritmia, paciente con problemas que puede confundir con un infarto, ¿no? En un electrocardiograma, en un dosaje de enzimas cardíacas, hace sospechar un problema de infarto, aunque no es simplemente una inflamación pasajera, ¿no? Vemos acá, ¿no? Miocarditis por hipersensibilidad, donde sí, al hablar de hipersensibilidad hablamos de alergia a sustancias, ¿no? Entonces tenemos acá los eosinófilos que siempre van a estar presentes, ¿no? Estos que tienen citoplasma rojo, en toda reacción de alergia o de hipersensibilidad. En la miocarditis se demuestra esto, entonces estamos ante una miocarditis de hipersensibilidad. Una forma particular es la miocarditis también, bastante inflamación. Usted ve esos puntitos oscuros, son los linfocitos, pero acá nomás tiene también células gigantes, ¿no? Células gigantes multinucleadas. La célula gigante multinucleada, acá está una célula gigante multinucleada. Acá no hay granuloma, acá es en forma difusa en todos sitios, hay linfocitos por todos sitios, no hay granuloma. Están por todos lados los linfocitos y hay una que otra célula gigante. Entonces es una endocarditis, una miocarditis por células gigantes. También es una forma de responder ante las noxas, ¿no?
Entonces, los síntomas pueden ser según la gravedad y según la respuesta del paciente. El paciente puede curar totalmente, enfermedad sintomática, recuperación sin secuelas, o en la medida en que su defensa no responde al organismo y la carga infecciosa sea más grave, inflamatoria, puede pasar a desarrollar insuficiencia cardíaca o arritmias, ¿no? Siempre al final termina en arritmias, ¿no? Ese corazón inflamado no puede conducir bien el impulso nervioso, se va a disparar latidos extrasístoles, todo esto, y va a llegar a arritmias, ¿no? Y también puede morir en muerte súbita, ¿no? Generalmente se asocia a las arritmias esto, ¿no? Muerte súbita. Entonces, el cuadro clínico se manifiesta poco o mucho, y en la medida que la clínica es más fuerte, es para temer que puede evolucionar a este cuadro final de arritmias o muerte súbita. Fatiga, disnea, palpitaciones, por lo general inicial, pero si aumentan las palpitaciones, la cosa está un poco más grave. Disconfort precordial confunde con el infarto, ¿no? Entonces, y la fiebre, ¿no? Todo eso es un cuadro parecido al infarto, pero no hay razón porque no tiene historia de fatiga, de angina, de ante los esfuerzos, no ha habido eso. De repente agarró todo este cuadro, entonces sospechar en una miocarditis. Tenemos acá otra causa de daño miocárdico, aparte de lo que hemos hablado, infecciosos o inmunológicos. Causas de daño miocárdico, las drogas cardiotóxicas, cancerígenas, que ya dijimos, la doxorubicina, ¿no? Daunorubicina, que son inhibidores de la tirosina quinasa, que se emplea en tratamiento de leucemias. Otras sustancias, litio, fenotiazida, cloroquina, cocaína, ¿no? Ya se mencionó anteriormente, las catecolaminas, son tóxicas también, el amiloide mismo y el exceso de hierro. El exceso de hierro siempre hay que tener en cuenta la hemocromatosis, ¿no? O sea, siempre el tratamiento del paciente con anemia debe llegar hasta que ya le subió la hemoglobina lo esperado, nada más, no acumular más, no transfundir sangre. El exceso de hierro va a llevar a todos estos problemas y a la posibilidad de una hemocromatosis cardiovascular con miocarditis y con restricción de la función. Vemos acá la tinción para demostrar que este corazón está lleno de hierro, mucho hierro, está exagerado. Así como el hierro forma la hemoglobina, también forma la mioglobina, ¿no? Entonces acá tenemos bastante hierro en exceso, va a dar lugar a una hemocromatosis cardíaca, una miocarditis y cuadro típico de arritmias, y que puede llegar a tenerle problemas al paciente. Ahora, en cuanto a la problema del pericardio, ya la cápsula que envuelve al corazón, ¿no? Básicamente se manifiesta, apenas se falla el pericardio al comienzo, al que hay una falla, una inflamación, un defecto, se produce el derrame de líquido pericárdico. O sea, se inflama y se acumula líquido entre el pericardio visceral y el parietal. O sea, el que está hacia afuera y el que está dentro, se acumula un líquido, es la manifestación primera, ¿no? Este líquido, cuando se acumula en cantidad exagerada, produce el taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces, por la inflamación y con el tiempo, esto con el tiempo se resuelve, pero esa inflamación crónica al final hace que el pericardio se engrose y ya en este caso ya no crece mucho, sino que el corazón se está envuelto por una cápsula, una fibra que no deja que lata, le dificulta la dilatación, ¿no? Entonces se asocia generalmente a enfermedad cardíaca sistémica. No, por sí solo la enfermedad primaria del pericardio es rara, siempre la consecuencia de un problema cardiovascular, o sea, secundario, ¿no? Porque si hablamos del pericardio, primario sería que se origine en el mismo pericardio, eso sería primario. Si el problema es cardiovascular del músculo, de la parte interna, y pasa a pericardio, es secundario. O sea, quiere decir que las causas primarias son raras. O sea, que el problema ocurra en forma primaria es raro. Se manifiesta principalmente por el derrame pleural, ¿no? Que puede ser un pericardio, principalmente puede ser eso, pero también puede ser un aspecto líquido seroso, como está acá, ¿no? Sangre o pus. O sea, el tipo de sustancia que puede estar ahí puede ser serosa, o sea, transparente, casi líquida, transparente, porque en realidad, el llamado derrame pericárdico, porque en realidad es un trasudado nada más, pero puede ser que tenga sangre, hemopericardio, y puede ser que tenga pus, ¿no? Un pericarditis purulenta. O sea, según el aspecto de este líquido, uno puede sospechar cuál es el origen, qué tipo de problema puede estar sufriendo este pericardio. Consecuencia de un problema cardiovascular diferente, ¿no? Esto se acumula lentamente y no va a producir el taponamiento cardíaco, y de hecho que también los ruidos cardíacos, ¿cómo van a estar disminuidos? Porque están alejados por ese taponamiento, ese exceso de líquido acumulado. Entonces la pericarditis es la enfermedad pericárdica. Como dijimos, la pericarditis que se origina ahí mismo es rara, siempre es secundaria a algo, ¿no? Viral, o sea, una pericarditis primaria, un virus que haya atacado el pericardio puede ocurrir y da una pericarditis, es raro, pero la mayoría de veces se relaciona a una que otra enfermedad cardíaca o sistémica. Afecciones cardíacas varias, desórdenes torácicos sistémicos, ¿no? Neoplasias metastásicas, ¿no?
y cirugía del corazón, ¿no? Todo eso termina en una inflamación del pericardio. Agentes infecciosos, tenemos acá en el caso de pericarditis el virus, bacterias, tuberculosis, hongos, otro parásito. Lo más frecuente son las bacterias y la tuberculosis, ¿no? Hablando de agentes infecciosos. En agentes inmunológicos que afectan el pericardio, ¿no? Inflaman esa zona y producen derrame pericárdico, tenemos las enfermedades reumáticas, ¿no? La fiebre reumática, ¿no? Y es la asociada, fiebre reumática, acuérdense que es asociada al estreptococo metamolítico, ¿no? Después de este ataque, posteriormente puede producirse esta inflamación del pericardio, fiebre reumática, el lupus eritematoso, enfermedad autoinmune, esclerodermia, también enfermedad autoinmune, post-procedimiento de cardiotomía del corazón, una pequeña incisión del corazón, y el síndrome de Dressler. ¿Qué cosa es el síndrome de Dressler? También puede producir una pericarditis, un infarto agudo. El infarto simplemente tiene que ver con una circulación, que se cierra una arteria, se mueren las células por falta de sangre. Pero ¿por qué se produce una inflamación del pericardio? Porque todas estas células muertas del miocardio, ¿no? Estas desencadenan una reacción inmunológica contra estas células, ¿no? Y el cuerpo reacciona contra estas células y produce entonces una inflamación a nivel del pericardio. O sea, solo por culpa de la reparación nada más. Las células muertas son las que dan lugar a esta reacción inmunológica que al final ataca al pericardio. Pericarditis, síndrome de postinfarto de miocardio, y también por hipersensibilidad a drogas, ¿no? Clínicamente la causa puede ser un infarto mismo, como dijimos. El infarto puede llegar a esto, pero la causa más frecuente asociada en forma general en medicina es la uremia, ¿no? La uremia es la elevación de la urea, nos va a producir fácilmente una inflamación del pericardio con un poco de derrame, entonces es generalmente muy asociada a esto, las neoplasias, traumas también, y aparte la radiación. Todos son causantes de inflamación del pericardio con la consiguiente síntoma, ¿no? En la aguda va a haber un derrame, y el derrame puede ser, como dijimos, seroso, o sea, líquido claro, fibrinoso, medio purulento, fibrinoso es precisa de fibrina, de ácido de fibrina, de una proteína elástica que se estira, que pega, ¿no? O cero fibrinosa, purulenta, pus y hemorrágica. Diferentes aspectos, ¿no? Diferentes aspectos de la pericarditis. La crónica definitivamente y es la cicatriz, ¿no? Entonces puede ser una mediación pericarditis adhesiva y una constrictiva. Constrictiva significa que el corazón está forrado por una caparazón, ¿no? Endurecida. Entonces no puede latir, ¿no? No puede latir fácil, no puede dilatarse fácilmente. Se va a confundir con la miocardiopatía restrictiva. Tenemos acá derrame seroso, es líquido claro, ¿no? Se dan algunas que otras células, ¿no? Esto se puede encontrar en problemas virales y en problemas reumáticos generalmente, ¿no? A veces, si el problema reumático es grave y crónico, puede pasar ya a la etapa fibrinosa. Esta es la serosa, ¿no? Un líquido claro y transparente. En el caso de acá tenemos la pericarditis fibrinosa, donde se forma ya la fibrina. Uno despega el pericardio para ver la capa visceral, la capa parietal. Esta es la capa visceral y la parietal está acá, y las dos están pegadas por haces de fibrina. Entonces ya esta es una respuesta fibrinosa que nos hace empezar el problema de neoplasias, en problemas de ciertas infecciones, de respuestas a ciertos tipos de infecciones como la neumonía común y corriente, ¿no? Y los problemas autoinmunes, ¿no? Pero el aspecto morfológico de ver esas cosas pegaditas así, de fibrinas, le da el nombre de pericarditis fibrinosa. Acá nuevamente vemos, ¿no? Se ve la ventana y se ven esos haces que pegan de lado a lado, y esto es lo que causa justamente la causa más frecuente de este signo auscultatorio del soplo pericárdico, el frote pericárdico. Uno escucha un frote, cada tío escucha un frote. El frote justamente es causado por este tipo de haces de fibrina, ¿no? Que jalan a las dos membranas y hacen que se rocen y formen ese frote, ¿no? La causa más frecuente de este frote es eso, es la pericarditis fibrinosa, ¿no? Relacionada con el frote pericárdico, signo auscultatorio, ¿no? Un aspecto que toma también esta pericarditis fibrinosa es el aspecto de pan con mantequilla, ¿no? Ustedes ven ahí un poco brillante, ¿no? Ese aspecto típico corresponde a la pericarditis fibrinosa, porque hay fibrina y le da ese aspecto típico, ¿no? Y va a dar lugar, como hemos dicho, al signo clínico de frote pericárdico, ¿no? Un frote de la auscultación, un ruidito que como que frota, que soba, ¿no? Y en cada latido cardíaco, sospechoso de que tenga una pericarditis fibrinosa de tipo fibrinoso, ¿no? Paciente. Acá tenemos acá sí hay bastante pus, bastante pus acumulada en granitos pequeñitos, o sea, todo este pus, grumito de pus por todos sitios, es de purulenta.
Cualquier corte va a derramar pus. Entonces, cuando uno tiene purulenta, piensa evidentemente un problema piógeno, bacteriano, piógeno, ¿no? Estafilococo, estreptococo, ¿no? Bacteriano y complicación de neumonías, ¿no? Es purulenta pura, ¿no? Entonces hace pensar en esto, ¿no? En cambio, cuando veo hemorrágico, ya estoy pensando en algo destructivo, o cáncer o tuberculosis. Siempre, en toda la vida, ustedes van a siempre tener que hacer el diagnóstico diferencial de cáncer o tuberculosis. En todos los pacientes, muchos pacientes se mueren y con diagnóstico de tuberculosis, de cáncer, y el final de la autopsia encuentra que era tuberculosis de tal y cual lugar. O sea, siempre va a estar acompañando el diagnóstico la dificultad de muchos casos de diagnosticar tuberculosis y cáncer. Acá tenemos igual la hemorragia, pues, ¿no? La hemorragia de la tuberculosis destructiva. La hemorragia puede ser producida por la tuberculosis y por el cáncer, ¿no? Es una pericarditis hemorrágica, ¿no? Donde se puede ver una apariencia rojiza grosera, ¿no? En la metástasis de tumores va a destruir, y también la tuberculosis destruye, entonces luego produce hemorragia. Entonces, la confusión de los dos, este aspecto hemorrágico asociado a tuberculosis y cáncer, ¿no? Vemos acá ya el caso de la pericarditis crónica, curada, crónica, ya terminó todo, pero cicatrizó. Y lo malo de que ya terminó todo y cicatrizó es que se convirtió en una cápsula que envuelve, una cápsula teñida con Mallory, y se ve todo azul. Esto es fibra, todo fibrótico, una cápsula que no lo deja expandirse, restringe, y esto va a confundir clínicamente con la pericarditis crónica, con la miocardiopatía restrictiva, ¿no? Entonces, la típica imagen, y el signo de Cruz-Maul es un signo que hace sospechar este problema porque hay una regurgitación en el latido cardíaco. Cada latido usted ve en la vena que regurgita a nivel de la yugular, entonces hace pensar que este corazón no puede jalar la sangre, entonces se acumula ahí, ¿no? Signo de Cruz-Maul típico para sospechar esta contracción, constricción del corazón. Es un caso, por ejemplo, un paciente con 46 años tuvo trasplante cardíaco el 98 por fiebre reumática, ¿no? La fiebre reumática había dañado ese corazón, las válvulas, tantas cosas, ¿no? Ingresa al hospital para evaluar en aumento progresivo de peso, anasarca generalizada, ¿no? Y una insuficiencia cardíaca, pues, ¿no? Diámetro diastólico final 4.5, dilatación del ventrículo derecho, ¿no? La autopsia, el paciente bien desarrollado, bien estado general, abdomen algo protuberante por la anasarca, genitales externos marcadamente edematosos, ¿no? O sea, un edema por todo sitio, por ese corazón fallante, ¿no? Edema de ambas extremidades, corazón cardiomegalia, peso 500 gramos, superficie epicárdica y pericárdica groseramente irregulares. O sea, el pericardio y el epicardio era el problema, estaba, ¿no? Irregular a nivel de ahí, no dejaba que ese corazón sea eficiente. Adhesiones fibrosas extensas, ¿no? Y confluentes en la capa interna, o sea, la cirrosis pericardio. Fibrosis por todo sitio, estaba contraído y con fibrosis, ¿no? Fibrinosa. Saco pericárdico obliterado con foco de fibrosis pericárdica y alguna calcificación en la superficie anterior pericardio fibroso adherido. Entonces es un caso típico de un paciente con la imagen con todos esos ácidos fibrosos, ¿no? De la pericarditis fibrinosa de un paciente, ¿no? Que tuvo que llegar a este problema ya del trasplante, del cambio de corazón, ¿no? Fibrosis densa, ¿no? Demostrada acá, bastante fibrosis con reacción al daño crónico, ¿no? Y finalmente, una cosa más rápida es esto, los tumores, ¿no? Los tumores cardíacos, ¿no? La mayoría de tumores cardíacos por sí solos son raros, pero de los cuales el más frecuente es el primero, ¿no? Pero conviene mencionar el resto. Estos primeros son los más, 80-90% de tumores son primarios. El corazón, la mayoría de tumores son primarios, ¿no? 80% primarios, pero sí también existen, ¿no? Un pequeño porcentaje de tumores metastásicos que llegan al corazón, y puede ser causa de muerte por infiltración cardiovascular, ¿no? Pero la mayoría de veces que hablamos de tumores son primarios o ocurren en el corazón, y aquí todo esto que está mencionado son benignos. La mayoría de tumores son benignos. Benigno significa que el tumor no va a dar metástasis, ¿no? El primero es el más frecuente, el mixoma. El mixoma es el tumor más conocido, más frecuente, cardiovascular, ¿no? Que es este tumor que se conforma frecuentemente, se forma en las aurículas, la aurícula izquierda y la derecha, y más frecuente en la izquierda y en el septum auricular. Entonces, un tumor benigno, con ese aspecto hemorrágico, ¿no? Irregular, una bola así que va creciendo, y por más que sea benigno, por más que no dé metástasis, va creciendo y va obstruyendo, y va produciendo un signo de la bola, o sea, de una bola que obstruye, de la válvula, ¿no? Entonces, porque según la posición del paciente puede tapar y no puede tapar la salida de la vena, las arterias, las válvulas, todo esto va según la posición del paciente, ¿no? Tenemos acá el 90% de estos tumores de mixoma son auriculares, ¿no? Generalmente son solitarios, son así circulares o sésiles o ovales, ¿no?
pero produce este signo intermitente de obstrucción según la postura. El paciente cambia la postura y dice, no, acá estoy mal, cambia, entonces se siente bien, porque ese tumor está tapando, está colgando ahí dentro de la aurícula, es el mixoma con ese aspecto. La microscopía del mixoma se asemeja mucho al cordón umbilical, porque tiene, las células están todas separadas. Las células se presentan separadas por una sustancia o una matriz intracelular. Esta matriz, que en realidad es más rosada. En la práctica usted va a ver su mixoma, es un poco más rosado, pero las células que lo separan son células de aspecto fusiforme o estrellado. Benignas, el núcleo pequeñito, célula pequeña, no tiene multiplicación. Célula benigna, pero ese aspecto fusiforme, estrellado, y se ve a veces un poco estrellado, triangular, quizá arriba. Pero acá vemos también que pueden tener esta tendencia a formar vasos sanguíneos o formar vasos o formar pseudoconductos, pero eso es falso, o sea, un pseudovaso o pseudoconducto da ese aspecto. Entonces es característica típica del mixoma, ¿no? La sustancia esta sustancia que separa está hecha de polisacáridos, de mucopolisacáridos, que se puede teñir un poco más rojo, ¿no? Entonces es la imagen típica de un tumor benigno, pero y también tiene áreas de hemorragia, porque ustedes han visto el tumor macroscópicamente, han visto que es bien rojo, porque también en otras partes de este tumor, si sigue la histología, van a encontrar zonas hemorrágicas, de congestión y hemorragia. Entonces, característica típica que se parece al cordón umbilical, y esto sería la gelatina de Wharton, comparando, ¿no? Pero es mucopolisacáridos equivalente a la gelatina de Wharton. Tumor mesenquimatoso, ¿no? Benigno, pero maligno, benigno pero malo, porque obstruye acá está más de cerca, ¿no? Acá no hay cada célula está separada por una zona clara, porque está secretando también esta sustancia, secreta este mucopolisacárido que después se tiñe un poco más lejos de las células se tiñe más rojo, ¿no? Es una secreción de mucopolisacáridos, ¿no? Estroma mixoide se llama eso, mixoide significa así, separado, células separadas con bastante estroma, es mixoide, igualito que el cordón umbilical. Células fusiformes, todas son, ¿no?, fusiformes, pero de aspecto benigno, todas son pequeñas, no hay núcleos grandes, todas tienen características benignas, pero por la ubicación es que tiene la obstruyen, ¿no? Tipo bola, una bola que está ahí, ¿no? Una válvula que cierra, abre según la posición, tapa la vena pulmonar, tapa la mitral, la tricúspide, se cambia de posición, ¿no? Y va creciendo hasta que al final hay que operarlo, ¿no? Entonces, si no me consultivo con fiebre y malestar, según va evolucionando el problema, al final hay que operarlo, ¿no? Se opera y se soluciona todo el problema, puede recurrir, ¿no? Estos pacientes puede haber una recurrencia, pero ya uno ya tiene que estar al tanto, ¿no? El diagnóstico va a ser definitivamente por la ecocardiografía, ¿no? Se va a ver la imagen y se va a ver el tumor típico, blando, y el tratamiento va a ser la cirugía de estos pacientes. Este tumor es el único tumor importante, ¿no? El rhabdomioma también puede ser importante mencionarlo, debido a que este tumor se asocia a un problema neurológico llamado esclerosis tuberosa, ¿no? En la infancia, ¿no? Un paciente con esclerosis tuberosa a nivel cerebral, a nivel que tiene varios tumores de esclerosis tuberosa en el cerebro, ¿no? Puede acompañarse de nódulos a nivel cardiovascular, ¿no? Y estos nódulos es el rhabdomioma, que vamos a ver en la imagen histológica básicamente para diferenciarlo, que tiene ese aspecto estrellado, ¿no? Rhabdomioma, tumor benigno también, más que nada en los niños, infantes, ¿no? A nivel cardiovascular, tiene múltiples focos en el miocardio, y si uno toma esa biopsia, un pedacito de ese tejido, encontramos estas células de aspecto estrellado como telaraña, más o menos, ¿no? Entonces, esa imagen característica, tumor benigno también no tiene mitosis, los núcleos no son muy hipercromáticos, ¿no? Es el segundo tumor frecuente, ¿no? Pero mucho más lejos que el mixoma. El mixoma es el tumor más importante de acá el corazón, mixoma, este ya mucho más lejos, el rhabdomioma, ¿no? También puede ocurrir el tumor de grasa, que muchos conocen, le puede aparecer a muchas personas en la piel, en los hombros, en cualquier parte del cuerpo aparecen tumores de grasa. También pueden aparecer a nivel cardiovascular, en el corazón, ¿no? Un tumor de grasa, y si ocurre en la aurícula, va a confundir con un mixoma, pero este es más raro, ¿no? Es más raro, ¿no? Es crecimiento de grasa, simplemente un tumor de grasa, un lipoma, tumor benigno también. Todos son tumores benignos, pero que por el lugar donde están se comportan de forma mala. Ahí está el lipoma, puro tejido graso, un poquito de fibroso por uno que otro lado, pero esto es tejido adiposo, ¿no? Benigno. No hay multiplicación, un tumor normal, ¿no? Lo que sí merece importancia como mencionar, ¿qué tumor es importante mencionar? Tumor maligno, acá es importante mencionar el melanoma maligno. Este tumor sí es importante hablar en el corazón, porque este es el que más frecuentemente da metástasis cardiovasculares, ¿no? El melanoma maligno es un tumor de piel, tumor de los melanocitos, muy maligno, ¿no? Invade
y puede estar ya en un sitio y puede haber estado dando metástasis en otros lugares, ¿no? Donde puede estar creciendo ya es en el corazón, ¿no? Ya en la piel que hay un tumor, un lunar irregular, uno lo corta y quizá haya dado metástasis y puede estar ya en el corazón, dando un cuadro restrictivo, un cuadro difuso a nivel cardiovascular, y en la biopsia, y puede morir por esto, puede morir por una arritmia, una restricción de la función cardiovascular, ¿no? Entonces, en la autopsia encontramos la infiltración maligna, ¿no?, de células que tienen pigmento. Acá vemos un pigmento marrón. Estas son las fibras cardíacas que están infiltradas por células malignas, células así irregulares, pero tenemos un pigmento marrón ahí. Ese pigmento marrón es la prueba de que esto es el pigmento melánico, ¿no?, que es una metástasis de un melanoma maligno, ¿no? Causa, es el tumor más importante. Si merece ser un tumor importante acá es este, tumor metastásico, el tumor melanoma, ¿no? Es el propenso a meter corazón, porque este tumor fácilmente llega a corazón. Es como el caso del tumor del riñón, el adenocarcinoma renal, ¿no? Nadie lo sospecha y puede aparecer a la piel. Frecuentemente va a la piel, aparece en la piel granitos, tumor, y es tumor renal. Este tumor melanoma maligno se va al corazón, tiene mucha tendencia a que irse al corazón, ¿no?, siendo externo, ¿no? Entonces, esas son las patologías que hay que tener en cuenta a nivel cardiovascular. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Y las cosas están grabadas, ¿no?